Saludos, con ustedes el Padre Cristóbal Araujo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber, a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará por rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es miércoles 23 del mes de octubre y la iglesia nos presenta la memoria de San Juan de Capistrano. Y fue un presbítero entregado por el servicio de los demás. San Juan de Capistrano se destacó por dar a conocer con sus grandes enseñanzas, porque era un hombre muy preparado en lo que era la pureza y la rectitud del seguimiento a Cristo, nuestro Maestro, y el saber administrar la gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y nosotros, al igual que este gran santo de la iglesia del siglo XIII, pues debemos de tomar ese testimonio, ese ejemplo, y recordemos que los santos para nosotros son de gran ayuda. Los santos son hombres y mujeres que han pasado por este mundo, al igual que nosotros, haciendo el bien, escuchando el llamado de Dios y respondiendo de manera voluntaria. Aunque hay algunos que tuvieron que pasar primero por momentos, caminos difíciles, momentos de sacrificio, momentos de tribulación, otros de vida de mundanidad, de vida de alcoholismo, de borrachera, de promiscuidad. Un ejemplo, San Agustín. Y por eso cuando alguien pregunta: padre, mi esposo es un borracho, mi hijo es un borracho, ¿cómo hago para ayudarlo? ¿Qué me aconseja usted? Y fíjense que una gran píldora espiritual es orar por esa persona, orar por tu esposo, orar por tu hijo, orar por el familiar. ¿De qué te sirve que tú le reproches
que es un borracho. ¿De qué te sirve que tú le digas que no sabe administrar lo que el Señor le ha regalado si lo que hace es armar un problema? La gran píldora espiritual para este problema, esta dificultad, es la oración. Y fíjense que lo decía el Evangelio el domingo. Los discípulos, al sentir la necesidad de orar, van al Señor y el Señor los enseña a orar. Entonces fíjense que ese es un gran santo de la iglesia, San Juan de Capistrano. Y hoy hemos escuchado el Evangelio de San Lucas en su capítulo 12, versículo del 39 al 48. Y seguimos prácticamente la continuación de la lectura del día de ayer. Y Jesús dijo a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en su casa. Fíjense, queridos hermanos, que nadie sabe ni el día ni la hora cuándo vendrá por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te digo, como ministro, como sacerdote, no te preocupes por la venida del Señor. Ocúpate mejor por vivir en la vida de Cristo. No te angustie, no te desespere, como hacen los hermanos evangélicos, los hermanos separados. Hubo un tiempo, hubo unos años que estaban ellos profetizando la destrucción del mundo, que se iban a salvar 4.900 no sé cuánto, que había llegado el fin del mundo, que el apocalipsis, que la cabeza con la bestia con 7 cabezas. Y fíjense, ya vamos en el siglo XXI, año 2019, ya vamos para el 2020 y no ha sucedido nada, porque son falsos profetas, falsos anunciadores, son lobos vestidos de ovejas. Y muchas personas católicas, cristianas, se convirtieron a esa iglesia protestante, se fueron para esa iglesia protestante, creyendo que ellos estaban diciendo la verdad. Esos falsos cristianos, esos cristianos de pereza espiritual, esos cristianos de pereza de escudriñar la Sagrada Escritura, allá están sumergidos en la perdición. Están en un lugar que no es el adecuado. Si usted tiene un hermano, si usted tiene un vecino, si usted tiene un familiar que por X y circunstancia decidió irse a protestante, pues yo te invito a ti en este día, miércoles 23, a que te coloques una gran tarea. Usted mismo que me escucha, que me ve por este medio de comunicación, colócate una tarea. ¿Cuál es la de ser misionero o misionera? ¿Cómo? Bueno, encárgate de que un hermano tuyo que sea protestante, que usted conozca, que haya sido católico, vuelva a la iglesia. Vuelva a la iglesia católica. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, como ya te dije, la píldora espiritual es la oración. Ponlo en las manos de Dios, que el Señor hará su obra, hará su misericordia. Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que va a venir el Señor. Y yo te dije, no te angusties, no te preocupes. Ocúpate de mejor trabajar, de misionar, de hacer la caridad, de estar con Dios, de orar. Si nosotros supiéramos cuándo va a venir el Señor, pues nos prepararíamos, estaríamos atentos, nos confesaríamos y estaríamos preparados, pero no sabemos. Eso es como cuando una persona, si sabe que van a robar en su casa, pues está pendiente, está atenta, prende todas las luces, no duermen, están activos, pero no saben. Por ejemplo, aquí en mi parroquia, hace unos días robaron al vecino. Una bodeguita sencillita, vendía poquitas cosas y lo robaron, lo poquito que tenía. Y anoche volvieron a robar a otra señora, humilde, sencilla. Le robaron su bombona de gas, su cilindro y otras cositas de la casa. Entonces fíjense que la delincuencia se está otra vez desatando. Y esto cae como anillo al dedo. Si un amo de casa sabe cuándo va a llegar el ladrón, pues no sale, está atento. Uno se acuesta a dormir y no sabe qué va a suceder. Entonces fíjense que esta palabra es clave
en lo que estamos nosotros viviendo en nuestro país. Una situación difícil, una situación de violencia, una situación de robo, porque no sabemos. Pero hay que estar alerta. Estén preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Estar preparado implica estar en oración, estar confesado, participar en la Eucaristía, hacer el Santo Rosario, salir a misionar. Eso es estar preparados. Lo mismo ustedes estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo al Señor, ¿dice esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus obras? Dichoso, escuchen bien lo que dice el Señor, dichoso, bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose bien, portándose bien. Es decir, mi amado hermano, mi querida hermana que me escucha, nosotros tenemos que portarnos bien, a hacer las cosas bien. Somos hijos de la luz, somos hijos de Dios, somos hijos del verdadero Dios. No de un Dios falso, no de un Dios mentiroso, no de un Dios que roba, no de un Dios corrupto, no de un Dios borracho, no de un Dios fumador de droga, no de un Dios grosero. No, somos hijos del Dios verdadero, amoroso, misericordioso. Somos hijos del Dios que te dio la vida. Entonces, queridos hermanos, si nosotros hacemos, cumplimos lo que nos manda el Señor en su palabra, seremos dichosos, seremos bienaventurados. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera a sus adentro, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados, a emborracharse, a tomar y a comer desordenadamente, pues será mayor los azotes. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos da a nosotros la gracia, el Señor nos da dones, nos da carisma. El Señor nos da a cada uno de nosotros según nuestras necesidades, pero especialmente nos ha dado vida. No hay una máquina que dé la vida, no hay una máquina que te dé salud, eso lo da Dios. Y cómo tú estás aprovechando lo que el Señor te ha dado, cómo tú pones en práctica el amor y la misericordia de Dios. Y por eso yo quiero invitarte a ti, querido hermano, en este día, a que pongas en práctica el amor de Dios con el hermano, con el que sufre, con el que está atribulado. Por eso la frase de hoy es: velen y estén preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor venga. Yo te pregunto a ti hoy, ¿estás preparado si Jesús viene? Si no estás preparado, bueno, ponte en camino. Enciende la lámpara, llénala de aceite y ponte a trabajar, ponte activo, a trabajar en la iglesia. Si estás desanimado, anímate y anima al que está desanimado. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azote, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confía, más aún se le pedirá. Amados hermanos, el Señor es clave en su palabra. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Si a ti, dentro de tu iglesia a la que tú perteneces, es decir, estás en la iglesia católica, por supuesto, pero si eres de la iglesia Jesús Nazareno, si eres de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, cualquier vocación, pero eres de la iglesia católica, el sacerdote que está al frente te da una tarea, te da a ti una responsabilidad: catequista, coordinadora de un grupo, infancia misionera, cualquier apostolado. Pues cúmplelo, haz la voluntad, no pases por encima de esa persona, no abuses de lo que el Señor te ha dado, no traten mal a los criados, como dice la palabra. Ese hombre que castigaba a los criados, que los castigaba, los dejaba hasta sin comer, dice, no, para él será más riguroso. Mientras a ti te den más responsabilidad, sea más humilde, sea más sencillo. El mismo Señor lo enseña en su evangelio, es la vida de él. Vino al mundo y siendo Dios, no castigó a nadie, sino vengan para acá, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y nosotros queremos es cansar más a las personas, colocarle más trabajo, colocarle más cargas. No te aproveches de las personas que están a tu frente, no. Recuerda que el Señor dice, vengan
A mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Usted puede estar cansado y agobiado del trabajo, de la situación, de la familia, de los hijos. Cansado porque ha abandonado a Dios, ha abandonado la oración. Pero busca a Dios, prepárate. Confiésate. Si no estás casado por la iglesia, busca la manera de contraer matrimonio. Busca la manera de recibir consejo. Busca la manera de alimentar tu espíritu. No dejes que el pecado te lleve al inframundo, a la mundanidad. No dejes que el alcohol destruya tu hogar. No dejes que la lujuria, la pornografía destruya tu hogar, destruya a tus hijos. No, sino que ponte en pie de lucha y ponte a trabajar por el reino de Cristo, querido hermano. No dejes que la oscuridad venza la luz, porque usted es hijo de la luz y usted tiene que salir al frente como verdadero hijo de la luz. Así pues, queridos hermanos, en este día, cuando el Señor nos dice que estemos preparados y que sepamos administrar lo que Él nos da, al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Sigamos orando por todos los enfermos. Oramos por esas personas que nos escriben, que nos dejan el comentario. Ustedes no les dé pena dejar el comentario. Y recuerden que mañana es jueves, dejar el nombre de su sacerdote, amigo, familiar, para que oremos mañana en la hora santa por todos los sacerdotes, para que aumente las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y seguimos orando por la señora Rosario, por el señor Juan, por la señora Elvira, por el señor Rubén, por la señora Virginia, por Osvaldo, por Fabiola, por Cristian Orellana, agradecido por su gran colaboración. Oramos por Ariday y todas aquellas personas que piden que oremos por ellos. Con mucho amor, con mucho cariño, nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con usted y con tu espíritu. Recibe la bendición que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les habló el Padre Cristóbal Araujo.